Lindsay Sino era una joven muy extrovertida y simpática y bastante trabajadora. Su vida tuvo un final abrupto y desgarrador en 2010, después de que cayera más de 9 metros tras ser expulsada de su asiento en la montaña rusa Extreme, en el parque de atracciones Dixie Landing de Luisiana. Lo desconcertante de su muerte es que las investigaciones posteriores no arrojaron ningún resultado ni dieron un cierre a su familia. Las causas que la llevaron a caer de la montaña rusa siguen siendo un misterio a día de hoy. Sigue atento para conocer todos los detalles del incidente, la investigación y el misterio de la muerte de Lindsay Sino en el parque de atracciones Dixie Landing en Baton Rouge, Luisiana. Lindsay era una joven alegre y trabajadora de 21 años. Se graduó en el Instituto Northside de Lafayette en 2007 y continuó sus estudios superiores en el Remington College, donde obtuvo un diploma en flebotomía. Fue matrona del capítulo juvenil de la Orden de las Estrellas Orientales, capítulo Esther, donde trabajó duro para ayudar a recaudar fondos para una variedad de causas benéficas. Tenía un gran corazón y le encantaba ayudar a la gente, especialmente a los niños y adolescentes. Su familia y amigos la llamaban por su sobrenombre, Mick, y su afición favorita era cocinar y peinarse. Era una mujer bastante dedicada y ocupada. Sin embargo, el 11 de julio de 2010, ella y 2 de sus amigas decidieron desahogarse emocionándose en las interminables atracciones del parque de atracciones Dixie Landing. No era la primera vez que estaba allí ni la primera vez que se subía a muchas de las atracciones. Sin embargo, algo ocurrió aquel desafortunado día que hizo que la barra de sujeción de su asiento no funcionara correctamente, lo que provocó que saliera despedida de su asiento desde 9 metros de altura de forma aterradora y se golpeara violentamente contra el suelo. Lamentablemente, Lindsay murió en el acto y a consecuencia de las graves lesiones sufridas. Su muerte sigue siendo un misterio. La investigación posterior no fue concluyente y no determinó si el accidente se debió a un mal funcionamiento del mecanismo de seguridad o si, para empezar, nunca se había bloqueado correctamente. El parque no volvió a abrir la atracción Extreme tras el incidente y pronto se cerró definitivamente. Blue Bayou Water Park y Dixie Landing son parques de atracciones adyacentes en Baton Rouge, Luisiana. Blue Bayou es un parque acuático y Dixie Landing es un parque de atracciones seco con atracciones emocionantes. Ambos son propiedad de Samuel Haynes Jr. La montaña rusa Extreme, inaugurada en 2007, 3 años antes del incidente, gira y gira a lo largo de una pista de acero. Los vagones de la atracción transportan a 4 pasajeros espalda con espalda e implican un movimiento giratorio a medida que avanza a toda velocidad por la pista. La Extreme fue diseñada y fabricada originalmente por Maurer Sohn de Alemania en 2000 y vendida a un parque de atracciones de Gran Bretaña. Dixie Landing compró la atracción en 2007. Estos son los detalles del incidente. El 11 de julio de 2010, Lindsay Sino y otros 2 amigos llegaron al parque de atracciones Dixie Landing sobre las 15 horas y probaron algunas atracciones. Más tarde, sobre las 16 horas, Lindsay, de 21 años, estaba sentada sola en la atracción Extreme. No había nadie sentado a su lado. Sin embargo, el resto del tren de la atracción estaba lleno de pasajeros. Menos de 15 segundos después de que la atracción despegara, Lindsay se dio cuenta de que su barra de seguridad, que va por encima de la cabeza y se apoya en las piernas del pasajero, no estaba bloqueada y estaba suelta. Empezó a forcejear con la barra de seguridad que se levantaba cada vez que tiraba de ella hacia abajo. O bien no conseguía bajarla del todo, hasta el punto en que se bloquea automáticamente, o bien funcionaba mal y no se bloqueaba como debería. Según un testigo llamado Arnold Taptata, que estaba sentado en la atracción contigua y tenía una buena vista de la atracción Extreme y del forcejeo subsiguiente, la cosa que va sobre el pecho se levantó y ella estaba tratando de bajarlo. Tirar de nuevo sobre ella cuando hizo ese giro y supongo que no podía tirar de ella. Porque lo siguiente, ella estaba golpeando en el suelo. Todo el mundo estaba mirando. Fue lo peor que he visto en mi vida. Lindsay no pudo sujetarse a la barra de seguridad y como consecuencia tampoco pudo permanecer en su asiento porque el tren de la atracción se mueve bastante rápido y hace unos giros bastante locos.
Fue cuestión de segundos que saliera despedida de su asiento y cayera al suelo. Lindsay murió instantáneamente al impactar contra el suelo, pero fue declarada muerta unos 30 minutos después en un hospital de Baton Rouge. Según el forense de East Baton Rouge Parish, Lindsay Sino murió de un trauma multisistémico. Dijo que eso significaría que cualquiera de varias lesiones pudo haberla matado tras una caída de 9 metros, que equivale a una caída de 3 pisos. La atracción se cerró inmediatamente y los investigadores se pusieron a trabajar. Inmediatamente después del incidente, el jefe de bomberos del estado, Butch Browning, abrió una investigación conjunta con la oficina del sheriff. Enviaron inspectores de sus departamentos para examinar la montaña rusa Extreme en un intento de identificar cualquier problema que hubiera provocado el incidente. Los resultados preliminares de la investigación arrojaron la siguiente declaración. No hubo fallos evidentes, la pista sigue en su sitio, las partes mecánicas de la atracción siguen en su sitio, los accionamientos, la electricidad, todo parece estar bien ahora mismo, así que nuestro trabajo va a ser largo y tedioso. Browning también añadió que la atracción acababa de ser inspeccionada el mes anterior y no se encontraron infracciones ni problemas mecánicos. Consciente de que tales resultados eran insatisfactorios y no explicaban por qué la barra del asiento de Lindsay funcionó mal, provocando su muerte. Browning decidió traer a más expertos para que hicieran funcionar físicamente la atracción y la sometieran a algunas condiciones de prueba con el fin de entender exactamente lo que había ocurrido. También se pidió al fabricante de la atracción que enviara ingenieros e inspectores para ayudar en la investigación, y pronto lo hicieron. Según los periodistas locales, este incidente no era el primero en el parque en el que alguien caía de una atracción, pero la víctima sobrevivió la última vez. Lo que más entristece de la muerte de Lindsay Sino es el hecho de que los investigadores y expertos no pudieran llegar a una determinación definitiva de por qué cayó al vacío desde la atracción Extreme. Un par de meses después, el resultado final de la investigación declaró que la causa de la muerte de Lindsay Sino es indeterminada. La noticia golpeó duramente a su familia y a la comunidad porque obviamente algo hizo que la barra de su asiento funcionara mal y se abriera a la mitad de la carrera. Y no había forma de que un pasajero lo hiciera por sí mismo. Algunos de los hechos declarados por los investigadores no tenían sentido. Inicialmente, los investigadores dijeron que la atracción había sido inspeccionada un mes antes del incidente, y más tarde cambiaron esa afirmación y dijeron que el fabricante y funcionarios de la National Association of Amusement Ride Safety inspeccionaron la atracción el 14 de mayo y no encontraron ningún problema. Los investigadores también alegan que no encontraron testigos que pudieran decir si la víctima intentó ajustar una barra de seguridad o un mecanismo de bloqueo. Sin embargo, un testigo declaró claramente que la barra de Lindsay se levantó a mitad de la atracción y que ella luchó por volver a bajarla segundos antes de salir despedida en el siguiente giro. Además, los investigadores declararon que Brownings y funcionarios estatales habían recomendado algunas modificaciones en la atracción, y que algunas de ellas ya se estaban aplicando en el momento del accidente. Esta última afirmación por sí sola significa que algo iba mal en la atracción el día en que Lindsay Lino la utilizó. Intentamos obtener más información, pero no pudimos ya que la investigación es antigua y está cerrada. Además, es probable que la familia de Lindsay llegara a un acuerdo extrajudicial con el parque, ya que presentaron una demanda en la que alegaban que Dixie Landing no inspeccionó ni mantuvo adecuadamente la montaña rusa y no aseguró el mecanismo de bloqueo necesario para mantener a Sino en su asiento. La demanda también sostenía que el equipo del parque era defectuoso, lo que provocó el fallo del mecanismo de bloqueo de su asiento. No se ha encontrado más información sobre la demanda. Muchas preguntas sobre su muerte siguen siendo un misterio, y tú podrías ayudarnos a responderlas si estuviste allí ese día o sabes algo. Estas preguntas son: ¿estaba Lindsay Sino bien sentada y comprobaron los trabajadores que la barra de seguridad estaba bajada y bloqueada? ¿Funcionó mal la barra de seguridad del asiento antes o después de que comenzara la atracción? Y lo más importante, ¿deberían los trabajadores y operadores haberle impedido subir a la atracción en primer lugar porque obviamente superaba el peso máximo permitido y claramente indicado en los manuales de la atracción? Cuéntanos en la sección de comentarios.
Gracias por vernos. Asegúrate de darle a me gusta, compartir, suscribirte y darle al botón de la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video, que te llevará al corazón de las escenas y misterios de algunos de los incidentes, accidentes, desastres y sucesos paranormales más terroríficos de todo el mundo. Cuando la familia Estefanos decidió irse de vacaciones a Glenwood Springs, en Colorado, se sintieron como si estuvieran saliendo de la cárcel, porque, como la mayoría de la gente de este planeta, se sentían muy aliviados por la suavización de las restricciones de COVID que limitaban los viajes y los movimientos de la gente. Además, fue una buena elección, porque Glenwood Springs es una hermosa ciudad turística conocida por sus aguas termales y un sinfín de atracciones. Se encuentra en las majestuosas montañas rocosas, rodeada por el inmenso bosque nacional White River, y lo que es más importante, cuenta con el parque de aventuras Glenwood Caverns, que tiene muchas atracciones únicas, incluidas montañas rusas. Sin embargo, el 5 de septiembre de 2021, las vacaciones de los Estefanos se convirtieron en una pesadilla cuando perdieron a su querida Wongel, de 6 años, al caer más de 30 metros en el pozo rocoso de la famosa atracción Haunted Mine Drop. Wongel era una niña preciosa e inocente. Su familia la describía como un ángel cariñoso y una niña alegre que quería mucho a Jesús. Esta es la historia de la tragedia de Wongel Estefanos en el parque de aventuras Glenwood Caverns. Glenwood Caverns Adventure Park es un parque de aventuras único en su género, porque está situado a unos 2.200 metros en una montaña sobre Glenwood Springs. En la actualidad, el parque cuenta con numerosas atracciones además de las visitas a las cuevas. En 2002, Steve y Jean Beckley, propietarios del terreno, decidieron ampliarlo más allá de las visitas a cuevas y pronto obtuvieron la aprobación para construir una telecabina de impulsos que llevara a los visitantes a la cima de la montaña, donde también construyeron un restaurante. Pronto añadieron también atracciones, incluida una montaña rusa, y antes de darse cuenta, el lugar se convirtió en un parque de atracciones bastante famoso. En 2017 añadieron la caída de la mina embrujada que mató a Wongel Estefanos. Esta atracción fue todo un éxito desde el primer día, ya que fue la primera atracción de caída subterránea del mundo, sumergiendo a los pasajeros a más de 30 metros en las oscuras profundidades de Iron Mountain, en lo que parece una caída libre. La atracción Haunted Drop era una visita obligada para la familia Estefanos. Wongel estaba tan emocionada que arrastró a su tío y a otros familiares hasta la atracción y pronto fueron guiados hacia sus asientos. Minutos después, se desató el infierno. La muerte de Wongel no fue un accidente normal. Se podía haber evitado. La serie de acontecimientos que condujeron a su muerte fue una negligencia y, según algunos expertos, también un acto criminal. 2 minutos después de que Wongel y los demás visitantes se sentaran y antes de que la atracción Haunted Mine Drop iniciara su aterradora y emocionante caída, una luz de advertencia se encendió en el sistema informático de la atracción, notificando a los operarios que había un problema que debía solucionarse. Esto debería haber detenido la atracción y obligado a los trabajadores a descargar a todos los pasajeros, realizar una rápida inspección de seguridad y volver a subir a los clientes, pero sin soltar la atracción hasta que hubieran comprobado de nuevo todos los cinturones de seguridad. La luz del sistema informático de la atracción debería ponerse verde por sí sola y no ser anulada. Sin embargo, el operador no detuvo la atracción, sino que se limitó a enviar a un trabajador para que volviera a inspeccionar visualmente los cinturones de seguridad. 1 minuto después, el operador de la atracción anuló el sistema informático y puso en marcha la atracción, a pesar de que la luz roja seguía encendida. Segundos antes de que se pusiera en marcha la atracción, el tío de Wongel comprobó que estaba bien. La atracción comenzó y la caída fue rápida y aterradora. Todos gritaban de alegría y emoción. El tío de Wongel volvió a mirar a su sobrina para asegurarse de que estaba bien. Esta vez, entró inmediatamente en un estado de histeria y empezó a gritar pidiendo ayuda. Sus otros familiares también empezaron a gritar pidiendo ayuda. Simplemente no podían creer lo que veían en el fondo del pozo. No se suponía que Wongel estuviera allí inconsciente y malherida.
Cuando la atracción se acercaba al fondo, su tío y algunos de los otros pasajeros vieron su pequeño cuerpo inmóvil en el fondo rocoso del pozo. Estaba muerta. Un minuto después, cuando el carro de pasajeros volvió a subir, los operarios se dieron cuenta inmediatamente de que Wongel Stefanos, de 6 años, pasajero número 3, no estaba en su asiento. Wongel había caído al fondo de la atracción. Las autoridades recuperaron su cuerpo del hueco esa misma tarde y cerraron la atracción indefinidamente, a la espera de los resultados de una investigación sobre su muerte. Wongel se cayó de su asiento justo al principio de la atracción, cuando ésta empezaba a moverse. Simplemente no estaba sujeta a su asiento. La pobre estaba sentada encima de su cinturón de seguridad y nadie se dio cuenta. De alguna manera, los operarios no se dieron cuenta de que Wongel estaba sentada encima de su cinturón de seguridad. Esta fue la razón por la que antes se encendió una luz roja en el sistema informático de la atracción. La advertencia fue ignorada por el apenas y mal entrenado operador, que ni siquiera sabía lo que significaba. Nada sujetaba a Wongel en su sitio, ni cinturón de seguridad, ni correas. Simplemente nada excepto su peso, lo que significaba una cosa: un desastre seguro. En el momento en que la atracción empezó a descender, ella se cayó inmediatamente de su asiento y cayó como una pequeña roca. Simplemente estaba destinada a caer y a que su corta vida terminara. Los investigadores estaban desconcertados por toda la experiencia. ¿Cómo es posible que los trabajadores no observaran que estaba sentada encima de su cinturón de seguridad? No una, sino 2 veces. Más tarde, llegaron a la conclusión de que todo se debía a que el parque no había formado adecuadamente al personal responsable de la seguridad de los clientes. Lo que inquietó aún más a los investigadores es el hecho de que la luz roja anulada por el operario apuntaba en realidad al asiento número 3, donde estaba sentada Wongel. Ningún otro pasajero resultó herido en el incidente. Cuanto más se enteraba la familia de Wongel de esta inquietante serie de sucesos que condujeron a la muerte de su hija, más se transformaba su dolor en ira y se decidían a demandar al parque. Los propietarios del parque sabían que la atracción Haunted Mine Drop era muy peligrosa. Incluso se exigía a los visitantes que firmaran un documento de exención de responsabilidad antes de desembarcar. Parte de la exención decía que el cinturón de seguridad no garantiza en modo alguno la seguridad y que un pasajero puede resultar herido por fuerzas que superen los límites de protección del cinturón de seguridad. Según el informe de investigación del accidente, Glenwood Caverns no formó adecuadamente a los 2 operarios de la atracción, que llevaban menos de 3 meses en el puesto y, por tanto, no entendieron que el sistema informático de la atracción indicaba que algo iba mal en el asiento de la niña. Por ello, según el informe, ninguno de los 2 empleados sabía qué hacer cuando surgía el problema. Lamentablemente, el parque sabía que debía invertir más en la formación de sus empleados, porque este incidente no era la primera vez que los operarios de la atracción Haunted Mine Drop no se daban cuenta de que alguien no estaba bien sujeto antes de que empezara la atracción. El Departamento de Trabajo y Empleo descubrió que en 2019, un pasajero que subió a la atracción se sentó accidentalmente en uno de sus cinturones de seguridad y el operador abrochó el cinturón mientras el pasajero estaba sentado en él. El operador de la atracción se mostró inicialmente despectivo cuando el pasajero le llamó la atención antes de abrochar correctamente a la persona en su asiento. Tras el incidente, según relató el pasajero al departamento en un correo electrónico, alertaron al parque del problema de seguridad, pero nunca recibieron respuesta. En 2018, también ocurrió algo similar. Una mujer que montó en la Haunted Mine Drop con su hijo se puso en contacto con Glenwood Caverns Adventure Park después de que los operadores casi lanzaran la atracción sin asegurar los cinturones de seguridad de un adolescente, a pesar de los gritos de ayuda de otros pasajeros. La desastrosa situación se evitó en el último segundo, cuando los operarios volvieron para abrochar el cinturón al adolescente y se disculparon antes de poner en marcha la atracción. Sin embargo, el parque no aprendió nada de estos errores. Todo siguió igual, y su arrogancia y negligencia acabaron provocando la muerte de Wongel Stefanos.
Todo lo que tenían que hacer es asegurarse de que todos los empleados puedan realizar inspecciones minuciosas de los cinturones de seguridad antes de que se ponga en marcha la atracción, además de asegurarse de que la atracción no se ponga en marcha mientras parpadean advertencias en el ordenador, aunque se anule el sistema. En febrero de 2022, la Fiscalía del 9º Distrito Judicial anunció que no se presentarían cargos penales en relación con la muerte de Wongel Estifanos en el parque de aventuras Glenwood Caverns. La noticia conmocionó a las masas. Sin embargo, el caso sigue en los tribunales y la familia sigue decidida a perseguir el caso hasta que se haga justicia. Gracias por vernos. Asegúrate de darle a me gusta, compartir, suscribirte y darle al botón de la campana para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video que te llevará al corazón de las escenas y misterios de algunos de los incidentes, accidentes, desastres y sucesos paranormales más terroríficos de todo el mundo. No hay nada más horripilante que un parque de atracciones que no inspecciona ni da mantenimiento a las atracciones con regularidad, al tiempo que hace un seguimiento de las quejas y de todas las cuestiones relacionadas con la seguridad. Este comportamiento puede provocar lesiones y muertes evitables. Así ocurrió en el caso del desaparecido parque de atracciones, la Feria Chapultepec Mágico, en la delegación Miguel Hidalgo de Ciudad de México. El parque fue tan negligente que fue necesaria la muerte de 2 personas, una gran cobertura mediática, presión sobre el gobierno local y serias investigaciones sin corrupción para sacar a la luz lo grave que era la situación. Los investigadores no podían creer lo negligente que era el parque. La dirección mantuvo las atracciones en funcionamiento durante años sin siquiera llevar a cabo la mínima diligencia debida. Hay que tener en cuenta que la gente se lesiona y muere en parques de atracciones que incluso hacen inspecciones y mantienen las atracciones en buen estado. Estén atentos a la horrible historia del parque de atracciones La Feria Chapultepec Mágico y el incidente que provocó la muerte de 2 jóvenes en la infame montaña rusa Quimera. La montaña rusa Quimera, de 111 pies de altura, tiene una historia muy larga y oscura. La atracción cuenta con 3 inversiones en bucle y alcanza una velocidad máxima de 53 millas por hora en una pista de 3.500 pies de largo. La montaña rusa Quimera, de fabricación alemana, pasó 12 años en el circuito de ferias de Alemania antes de ser vendida en 1997 al parque de atracciones Subway Lagoon de Malasia, donde algunas personas resultaron heridas mientras montaban en ella. Después fue trasladada al Reino Unido tras ser adquirida por el parque temático de Yorkshire Flamingo Land Resort en 1999 y operada bajo el nombre de Magnum Force a partir de 2000. La atracción fue noticia durante su estancia en el Flamingo Land Resort del Reino Unido cuando un trabajador fue atropellado en las vías por un vagón que circulaba a gran velocidad en 2004. Se cree que el trabajador resultó gravemente herido tras saltar una barrera de seguridad para llegar a un aseo cercano. El trabajador falleció más tarde a causa de las graves lesiones. Durante su estancia en el parque de Yorkshire, entre 1999 y 2005, la atracción fue la única montaña rusa de triple bucle de Europa y fue descrita como un monstruo de atracción capaz de alcanzar velocidades de 85 millas por hora. Después fue vendido de nuevo, esta vez al tristemente célebre y ahora demolido parque de atracciones La Feria de Chapultepec Mágico, en la delegación Miguel Hidalgo de Ciudad de México. Algunas personas resultaron heridas por la atracción mientras estuvo operativa en México, pero finalmente tuvo que ser cerrada y posteriormente demolida junto con el parque, muy descuidado, después de que causara la muerte de 2 jóvenes en lo que solo puede describirse como un horrible incidente verdaderamente violento y terrorífico. Aquí están los detalles del triste y desgarrador incidente. Luis Enrique Macedo, de 24 años, acababa de salir de la universidad y tenía toda la vida por delante. Acababa de licenciarse en Relaciones Empresariales por el Instituto Politécnico Nacional del país cuando la Coaster Quimera acabó con su vida. La tarde del sábado 28 de septiembre de 2019, Macedo y su amigo Antonio, de 18 años, pasaban un gran día en el parque de diversiones La Feria Chapultepec Mágico junto con sus amigas. El grupo tomó varias atracciones, comió algunos bocadillos y todo iba bien. Alrededor de la 1:05 p.m., el grupo decidió subirse a la montaña rusa Quimera.
así que se dirigieron a la taquilla y esperaron en la fila unos minutos para que les tocara su turno. Estaban muy emocionados mientras la enorme y ultrarrápida montaña rusa zigzagueaba y daba volteretas durante el veloz movimiento a través de sus 3 bucles. La gente gritaba por la fuerza y la velocidad de la atracción y la adrenalina y la emoción resultantes. Pronto les llegó el turno, ya que el tren, que constaba de 5 vagones, se detuvo, y era hora de volver a cargarlo con nuevos pasajeros. Los 4 amigos se sentaron en el 5.º vagón, en la parte de atrás, y antes de que se dieran cuenta, el cohete empezó a moverse, a girar y a hacer bucles. El tren pasó por el primer y segundo bucle, pero en cuanto salió del tercero, el 5.º vagón empezó a sacudirse violentamente y, antes de que nos diéramos cuenta, se salió de las vías, volcó y se elevó por los aires. Aunque el vagón quedó colgando en el aire, no se desconectó completamente del resto del tren de inmediato porque parte de él seguía unido al tren, por lo que este lo arrastró durante decenas de metros hasta que chocó contra una viga de apoyo y cayó al suelo. Cuando el vagón chocó contra la viga, todos los pasajeros cayeron al suelo y el vagón lo siguió. Según los testigos, el incidente se produjo cuando el tren circulaba a una gran velocidad. Fue un milagro que el desprendimiento del 5.º vagón no provocara que todo el tren se precipitara al suelo desde una altura de unos 10 metros. Más milagro aún fue que no se llevara por delante el 4.º vagón, cuyas ruedas sufrieron graves daños. El resto del tren se paró, y los pasajeros empezaron a gritar de horror pensando que también iban a caer. Si no se hubiera detenido, se habría producido un segundo incidente horrible. Mientras tanto, en tierra era un baño de sangre. Los cuerpos estaban esparcidos por el vagón condenado. Luis y su amigo Antonio murieron en el acto tras el impacto. Según algunos informadores, en realidad murieron cuando el coche chocó contra la viga mientras estaba en el aire antes de estrellarse contra el suelo. Sus cabezas y cuerpos se golpearon con fuerza contra la viga de acero, lo que les causó la muerte en el acto. La novia de Luis Macedo también sufrió heridas graves y pasó semanas en cuidados intensivos. Otros 2 motoristas también resultaron gravemente heridos y, milagrosamente, 2 pasajeros se libraron de las lesiones. La gente que estaba en el coche parado gritaba pidiendo ayuda, mientras que los que estaban en tierra empezaron a correr hacia el lugar para ver qué había pasado. La gente se volvió loca. Algunos de los que acudieron al rescate intentaron mover a algunos de los heridos, lo que agravó su dolor y sus lesiones. Pronto llegaron los equipos de emergencia y empezaron a trasladar a las víctimas al hospital. Fue una escena muy desordenada que más tarde causó mucho enfado en la comunidad y entre los altos funcionarios. Más tarde, los resultados de la investigación causaron aún más enfado y rabia, lo que acabó provocando la demolición de la montaña rusa Quimera y el desmantelamiento de todo el parque. El incidente provocó una indignación generalizada en toda la Ciudad de México, porque se supone que los vagones de las montañas rusas no pueden salirse de la vía a mitad del recorrido. Algo así era algo que la gente esperaba que ocurriera en un pasado lejano, cuando las montañas rusas eran todavía máquinas primitivas y bastante peligrosas. Era evidente que algo iba mal, y más evidente aún que se debía a una negligencia criminal incluso antes de que empezara la investigación. Las investigaciones preliminares indicaron que un fallo mecánico hizo que el vagón se soltara y cayera desde una altura de 33 pies sobre el suelo. Pero las autoridades no fueron ingenuas. Incluso trataron el accidente como un caso de homicidio por negligencia desde el momento en que llegaron al parque para investigar. También pidieron ayuda a expertos externos. Las investigaciones finales determinaron que el accidente se debió a una grave falta de mantenimiento. El parque ignoraba incluso sus propios manuales y reglamentos. Y lo que es aún más aterrador, los investigadores descubrieron que la atracción no estaba en condiciones de funcionar en la fecha del incidente. Los investigadores mexicanos y los expertos externos llegaron a las mismas conclusiones. Encontraron daños en los raíles, las vigas de soporte y las juntas de la atracción, así como trenes sin señalizar y barras de seguridad rotas, lo que hacía que la atracción solo fuera un 58% segura para funcionar. Además, se descubrió que se habían utilizado tornillos que no cumplían las especificaciones de la atracción, lo que en última instancia provocó el descarrilamiento. Tras el incidente, el parque cerró definitivamente,
Los investigadores descubrieron más tarde que ni una sola atracción del parque había sido sometida a mantenimiento rutinario en el momento del incidente. Afirmaron literalmente que era un milagro que nada hubiera salido mal antes. Algunos de los antiguos vendedores del parque llegaron a decir que los problemas técnicos de la atracción existían desde hace unos 3 años, pero que la dirección del parque los había ignorado. Imagínense. Durante 3 años el parque de diversión La Feria Chapultepec Mágico ignoró que la montaña rusa Quimera estaba descompuesta y cada vez peor. Según muchos, el mismo nivel de ignorancia y negligencia se dio en la mayoría de las atracciones de todo el parque. La atracción fue demolida en 2021. De hecho, todo el parque fue desmontado para dar paso a un nuevo parque temático más moderno. Será sustituido por el Parque Urbano Aztlán, un proyecto de $180 millones que albergará principalmente atracciones de emoción suave, exposiciones de arte, jardines y escenarios de música en directo. Se espera que esté plenamente operativo en 2023. ¿Has estado alguna vez en el parque de atracciones La Feria Chapultepec Mágico de Ciudad de México? Cuéntanos tu experiencia en la sección de comentarios. Gracias por vernos. Asegúrate de darle a me gusta, compartir, suscribirte y darle al botón de la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video que te llevará al corazón de las escenas y misterios de algunos de los incidentes, accidentes, desastres y sucesos paranormales más terroríficos de todo el mundo. La pequeña Eva Janet era una brillante y prometedora niña de 11 años de Leicester. Soñaba con convertirse algún día en maestra de escuela. Lamentablemente, los sueños y los inocentes planes de futuro de Eva se hicieron añicos en 2017 tras morir en un terrible incidente mientras participaba en una excursión escolar con la Yamea Girls Academy, al caerse de la atracción Splash Canyon. Eva salió despedida de la atracción Splash Canyon del parque temático Drayton Manor. Era una luchadora y trató ferozmente de volver a subirse a la embarcación aquel desdichado día, pero el destino le tenía reservada otra cosa y se ahogó tras una valerosa lucha que duró varios minutos. El desgarrador incidente podría haberse evitado si uno de los miembros del personal del colegio hubiera acompañado a los pequeños en el peligroso paseo en barca que tiene un historial de incidentes. Y todo el calvario podría haberse evitado en primer lugar si el parque no fuese negligente y se molestara en aprender de incidentes anteriores y de las quejas de la gente. Esta es la historia de la muerte de Eva Janet en la infame atracción Splash Canyon del parque temático Drayton Manor, en el municipio de Tamworth, en Staffordshire, Inglaterra. La atracción Splash Canyon se inauguró en 1993 y su temática giraba en torno a un pueblo minero del oeste. Se trata de una atracción acuática en la que los visitantes se sientan en una barca y descienden por un río agitado. La altura mínima para subir a la atracción es de 2,95 pies, pero los menores de 3,6 pies deben ir acompañados por un adulto. La atracción se cerró tras el incidente de Eva Janet, principalmente porque el parque estaba ahogado por las deudas y se declaró en quiebra. Posteriormente, el parque se vendió a la empresa francesa Lopin Group y se convirtió en Drayton Manor Resort. La atracción Splash Canyon reabrió sus puertas el 11 de agosto de 2021, después de una revisión completa como parte de una nueva zona temática llamada Adventure Cove. El martes 9 de mayo de 2017, Eva Janet y un gran grupo de otros estudiantes de su escuela estaban en un viaje escolar al parque temático Drayton Manor. Todo el mundo se estaba divirtiendo mientras los niños reían, hacían mucho ruido y se subían alegremente a atracciones y se lanzaban por toboganes. Se lo estaban pasando en grande. Pronto, Eva y otras 5 chicas de su colegio se encontraron subiendo a uno de los barcos de la atracción Splash Canyon. Cuando el barco empezó a moverse, las niñas empezaron a bromear y a agitar el agua con las manos para salpicarse unas a otras. Lo que estaban haciendo era algo que no estaba permitido, pero las probabilidades de que leyeran las normas en el cartel antes de subir al barco son probablemente escasas o nulas, y es poco probable que los operarios y trabajadores reforzaran estas normas. Eran meros niños que se divertían como nunca con escasa supervisión adulta. Pronto empezaron a competir por ver quién se mojaba más, y Eva se levantó para cambiar de asiento con otra niña. Sin embargo, Eva no tenía idea de que había elegido probablemente el peor momento para hacerlo, porque el barco estaba en un punto en el que ganaba velocidad y el paseo se volvió un poco más movido, lo que forma parte del diseño de la atracción para dar al pasajero la sensación de una balsa bajando por un río rápido. Justo cuando se puso de pie, el barco chocó contra una barrera y, por desgracia, Eva perdió el equilibrio y cayó al agua de cabeza. Y empezó la pesadilla,
porque Eva no sabía nadar y sus amigos simplemente no sabían qué hacer, excepto gritar. Al principio, pudo mantenerse de pie en el agua porque era poco profunda, pero el agua se movía, el barco se movía y ella también se movía con la corriente. Se acercó a la barca e intentó volver a subir, pero no lo consiguió. Y sus amigos no pudieron ayudarla, probablemente porque sus brazos eran demasiado cortos para llegar abajo y porque simplemente estaban aterrorizados. El barco se acercaba pronto al final de la atracción y ella intentó escapar del peligro trepando por el travelador que devuelve las balsas al inicio de la atracción. Pero fracasó. Intentó subir de nuevo a la barca, pero estaba demasiado lejos y como el agua cerca del travelador tiene casi 3 metros de profundidad, fue succionada por debajo del agua y en consecuencia se ahogó. El personal del parque tardó 11 minutos enteros en darse cuenta de que una niña se había ahogado, a pesar de que disponían de cámaras diseñadas para vigilar las barcas y las atracciones. Sin embargo, la cámara de CCTV que apuntaba hacia la atracción Splash Canyon no cubría la sección en la que se ahogó. La testigo Teresa Atkinson observaba desde un mirador con su hijo en el cochecito mientras su marido y el amigo de este subían a la atracción. Presenció toda la experiencia de principio a fin y gritó con todas sus fuerzas diciéndole a Eva que no se moviera y que no se soltara de la parte de madera del transportador a la que se había agarrado. También gritó al personal pidiendo ayuda, pero nadie la oyó. Lamentablemente, la señora Atkinson estaba confusa al principio y tenía miedo de dejar solo a su hijo, que estaba en una silla de ruedas, y cuando se dio cuenta del peligro inminente en que se encontraba Eva, dejó a su hijo e intentó saltar una valla para llegar hasta ella. Pero no pudo hacer pie en la valla, entonces llamó rápidamente a la caseta de seguridad del parque y les dijo que una niña se había caído al agua. Lamentablemente, el personal no se apresuró a salvar a Eva, porque su protocolo dicta que si reciben una llamada sobre un incidente, tienen que comprobar primero sus cámaras de seguridad para ver si realmente ha ocurrido algo y dónde. Cuando llegaron a Eva y la rescataron, estaba en estado crítico, con los pulmones llenos de agua. La niña de 11 años fue trasladada en helicóptero al hospital, pero poco después la declararon muerta. Eva y su sueño habían desaparecido. A los investigadores no les costó mucho averiguar qué había pasado, porque la mayor parte del suceso fue grabado por las cámaras de seguridad. Las imágenes del incidente mostraban a Eva de pie cuando el barco chocó contra la pared lateral de la atracción, lanzándola de cabeza al agua. Las imágenes la muestran vadeando la atracción, intentando volver con sus amigos. A continuación, intentó subir a un ascensor cubierto de algas y se cayó en una zona de agua mucho más profunda. Los investigadores también descubrieron que el parque fallaba en muchos aspectos. Revelaron que la evaluación de riesgos del parque no era adecuada ni suficiente, ya que no evaluaba ni abordaba adecuadamente el riesgo de que los pasajeros salieran despedidos y cayeran de la balsa, a pesar de que ya se habían producido incidentes similares con anterioridad. También descubrieron que las medidas de control para detectar a una persona en el agua eran inadecuadas, ya que el círculo cerrado de televisión solo cubría la mitad de la atracción, y que los monitores de CCTV no eran adecuados para observar adecuadamente el comportamiento de los pasajeros. Los investigadores también concluyeron que no se habían dado advertencias de seguridad a los clientes que subían a las barcas de la atracción, que las señales de advertencia estaban incompletas y que, en algunos casos, no eran aptas debido al desgaste. Y lo peor de todo, en el parque no había ningún sistema real para rescatar a nadie que hubiera caído al agua. Drayton Manor Park Ltd. Se declaró culpable y fue multada con $1 millón que no pagó porque se declaró en quiebra. El parque se defendió descaradamente afirmando que el día de la muerte de Eva, al operador de la atracción se le exigía demasiado, ya que estaba formando a otro miembro del personal y no había ningún encargado dedicado a vigilar el circuito cerrado de televisión de la atracción para comprobar si alguien no respetaba las normas de la atracción. Según documentos oficiales, entre 2011 y 2013 se produjeron 3 caídas al agua en la atracción Splash. Se recibieron quejas, pero el parque no hizo ningún cambio. Como resultado, Eva perdió la vida. La muerte de Eva destrozó el mundo de su familia. Su madre pasó años asimilando la muerte de su hija, a la que describían como una niña preciosa, llena de amor y siempre sonriente. Las palabras no pueden describir el dolor y la pérdida que sentimos. Estamos devastados porque no volveremos a ver a nuestra preciosa niña. Gracias por vernos.
Asegúrate de darle me gusta, compartir, suscribirte y darle al botón de la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video que te llevará al corazón de las escenas y misterios de algunos de los incidentes, accidentes, desastres y sucesos paranormales más terroríficos de todo el mundo.